podemos vigilar mejor. Porque cuando las relatorías preguntaban por algunos casos, la Fiscalía decía no somos competentes, los casos los están estudiando las procuradurías locales y nadie sabía qué estaba pasando con esos casos. Pero si el caso sube a nivel federal, es un caso respecto del cual va a haber mayor vigilancia, y si hay mayor vigilancia también hay mayor protección. Eso protege al funcionario que está adelantando ese caso. Consideramos que se deben existir protocolos especializados de investigación. La Fiscalía ha adelantado una guía de investigación sobre homicidios y en el DF también se elaboraron algunos lineamientos importantes sobre investigación que se están aplicando. Es importante también, por ejemplo, adoptar programas de protección de víctimas y testigos. Estos son casos extraordinarios en los cuales, si no existen programas de protección de víctimas y testigos, poco se va a poder avanzar. Finalmente, consideramos que el Estado mexicano debe incorporar de manera explícita esta política de libertad de expresión, como ya lo dije, a su política de seguridad ciudadana. Y creo que debe haber un gran debate en torno a este tema. Consideramos que la presentación de este informe no es el fin de una etapa, sino es el comienzo de una etapa en la que, a partir de las distintas recomendaciones, las recomendaciones de las Naciones Unidas, las recomendaciones coincidentes con las recomendaciones de la Relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la participación de las autoridades del Estado mexicano, de las organizaciones de la sociedad civil que de manera tan seria, tan comprometida han dado esta lucha por la defensa de la libertad de expresión. Y por supuesto, con las y los periodistas podamos avanzar en el cumplimiento de estas recomendaciones más temprano que tarde. Porque aquí no solo se trata de que la sociedad mexicana esté bien informada, no solo se trata de que las y los periodistas puedan hacer su trabajo, no solo se trata de garantizar elementos que permitan el rescate de la seguridad, se trata de la defensa de vidas humanas. Por eso, para la relatoría, este es un tema de la mayor importancia. Y seguiremos monitoreando la situación, vamos a hacer un informe de seguimiento este año y haciendo seguimiento a las recomendaciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la relatora de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero. Damos la palabra a Frank LaRue, relator para la libertad de expresión de la Organización de las Naciones Unidas. Gracias Alan, y gracias a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos en México, que organizó esta actividad de promoción de este informe. Una actividad, tanto la relatora Botero como su servidor ya entregamos nuestros respectivos informes, la relatora de la Comisión Interamericana, la Comisión Interamericana y el Consejo Permanente de la OEA, y yo entregué este informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 3 de junio recién pasado. Pero a nosotros nos parece que la entrega más importante es al pueblo de México, y por eso agradecemos esta oportunidad de dirigirnos a las y los periodistas mexicanos para poder trasladar un poco nuestras impresiones. Quisiera al inicio unirme también a lo que decía Catalina Botero. Queremos compartir el dolor del gremio periodístico mexicano ante la pérdida del gran maestro y periodista Granados Chapa, un gran ejemplo para México y para América Latina. El dolor de los periodistas y las periodistas asesinados en México, y agradecer muy personalmente a todas y todos aquellos que colaboraron con nuestra visita en agosto del año pasado, porque esto hizo posible que nosotros tuviéramos testimonios en forma directa. Yo recuerdo que varias de las personas que se entrevistaron con nosotros lo hicieron con riesgo a su seguridad y riesgo a su vida, pero lo hicieron con mucho gusto, con la idea de poder denunciar algunos hechos y poder frenar algunos fenómenos. Y esto nos permitió recorrer Guerrero, Chihuahua y Sinaloa, llegando hasta Ciudad Juárez, incluso en el estado de Chihuahua, para poder ver la situación de las y los periodistas en Internet, que es nuestro deseo. Y como
decía, queremos también, agradecer a las organizaciones de derechos humanos y especialmente aquellas que trabajan en libertad de expresión por el esfuerzo que también hicieron en reunirnos a personas y a víctimas o a testigos y analistas que compartieron su análisis y su visión con nosotros. Yo le he reiterado, yo tuve mi informe anual ante la Asamblea General de Naciones Unidas el lunes pasado, 21 de octubre, sobre libertad de expresión en el Internet y el tema de acceso. Tuve la oportunidad de ver muy brevemente la misión de México y reiteré que esta presentación para nosotros es el inicio, como decía Catalina, de un proceso de diálogo que quisiéramos tener con el Estado mexicano y desde ya quisiéramos dejar planteada la posibilidad de regresar para poder seguir conversando con las autoridades de México que nos recibieron de muy buena manera y que nos abrieron las puertas y a esta invitación, así como a la sociedad civil para darle seguimiento a las recomendaciones. Nosotros no vemos las recomendaciones como una visión unilateral ni una imposición unilateral, sino como una formulación de diálogo en la cual estamos incluso nosotros dispuestos a asumir nuestra responsabilidad en la posible implementación de la ley. Para decidir este viaje, claramente la idea de hacer una visita conjunta, que no es fácil con dos organismos distintos, nos facilitó mucho primero la coincidencia de visión y de posiciones que tenemos las dos relatorías, el relator Botero y su servidor, pero también la preocupación común que teníamos por los problemas graves de violencia contra las y los periodistas de México. México ocupa el primer lugar en violencia contra periodistas en el continente y para nosotros en Naciones Unidas el quinto lugar en el mundo en números totales de violencia contra periodistas. Como decía Catalina, 70 asesinatos desde el año 2013 solo en lo que va de este año. Creemos que este es un número escandaloso, realmente grave y serio, más allá de prejuzgar cuáles pueden ser los orígenes de esta violencia, el hecho real, es palpable, que es muy difícil practicar la profesión del periodismo en una sociedad donde la carrera misma de periodista es una carrera violenta y efectivamente arriesgada, donde se sufren amenazas, seguimiento y un sinnúmero de asesinatos. Lo digo porque también en mi informe ante Naciones Unidas insistí en que la libertad de expresión en general, pero la libertad de prensa en particular, es también uno de los valores fundamentales de la democracia, de mantener a un pueblo informado, de mantener a un pueblo con la certeza de que se está buscando la seguridad de este pueblo. Quisiéramos, yo no quisiera repetir, coincidimos plenamente en los planteamientos que hizo Catalina, quisiera reiterar algunos de los temas nada más. Primero, reconocemos los avances que México ha tenido. Yo personalmente me he dedicado en varios foros a nivel mundial sobre acceso a la información, a destacar el ejemplo de México. Pocos países han llegado al nivel de México con la institucionalización del acceso a la información y la creación del IFAI y el papel tan importante que el IFAI juega. Creo que es un ejemplo para el mundo entero y se les felicita por ello al Estado mexicano. Lo mismo con la despenalización de algunos delitos de carácter personal, la difamación, la injuria, creo que esto es importante. De hecho, este año próximo se darán una serie de campañas en el mundo para la despenalización de algunos de estos elementos, para que estos delitos no puedan ser utilizados para silenciar la libertad de expresión. Esto me parece que es muy importante por parte del Estado mexicano, porque hay una tendencia en el mundo hacia la inversa, y en nuestro continente incluido. En la medida en que se fue eliminando el delito de desacatos, aumentó la utilización del delito de difamación, de calumnia o de injuria, como una forma de silenciar la crítica, silenciar la investigación periodística hacia la corrupción y silenciar incluso la disidencia o la oposición legítima a los regímenes. Yo creo que es muy importante mantener esta posición de apertura total. Creo que hay unas iniciativas que están pendientes en México, Catalina, el ofrecimiento del presidente Calderón de promover ante el Congreso, el Honorable Congreso de México, la posibilidad de la despenalización, de la federalización, del delito de violencia contra los periodistas. También me parece fundamental. Uno de los elementos que encontramos en México fue
que a pesar de haberse creado la Fiscalía Federal de Acoso y Violencia contra Periodistas, esta Fiscalía tiene poco espacio de manejo mientras los actos de violencia y de intimidación a periodistas no tengan un carácter de delito federal. De hecho, encontramos en la tramitación de algunos de estos procesos se presentaban ante tribunales federales quienes lo trasladaban a los tribunales estatales, y en el ínterin se perdía bastante tiempo y a veces la información de algunos de estos procesos, con lo cual se debilitaba la posibilidad de investigar. A nosotros nos parece que como muchos de los actos de violencia contra la prensa vienen del crimen organizado, como el poder enorme que este crimen organizado tiene, tanto de fuerza física como económica, era muy importante que estuviera en manos de las autoridades federales investigar estos hechos y romper este ciclo de impunidad. Nos parece, y lo dijimos, y yo lo reitero, que la impunidad es probablemente uno de los problemas generadores de violencia más graves que hay en el mundo. Cada hecho que quede impune es la invitación a que múltiples hechos más se repitan, y esto queremos que sucede si no se da una investigación clara, si no se esclarecen los hechos, pero especialmente quiénes son los autores y quienes tomaron la decisión, no se les arresta, se les procesa y se les sanciona, estos hechos continuarán sucediendo. De hecho, en Naciones Unidas hay una iniciativa recientemente establecida desde París. Se hizo una reunión multiagencial de Naciones Unidas para generar desde Naciones Unidas un mecanismo de emergencia de protección de periodistas, porque observamos que a pesar de que hay una resolución del Consejo de Seguridad que obliga a los estados a proteger a las y los periodistas en zonas de conflicto armado, son múltiples las situaciones que no califican como un conflicto armado en el sentido del derecho humanitario internacional y del convenio de Ginebra, como el combate al crimen organizado o zonas de intensa violencia, que merecen igual atención y que es muy importante establecer mecanismos de emergencia. Esto fue lo que nos motivó a proponerle esto al Estado mexicano, la urgencia de establecer un mecanismo que permitiera, como decía Catalina, la prevención de estos hechos con un mecanismo de urgencia para poder rescatar a las y los periodistas en situación más crítica. Felicitamos al gobierno por haber iniciado la gestión para la creación de este acuerdo, pero lamentamos que aún no se le ha visto en funcionamiento. Creemos que esto es urgente y que es necesario poner en práctica un mecanismo nacional de emergencia, que sea un mecanismo bilateral de periodistas y representantes de periodistas con representantes de más alto nivel del Estado, que tenga poderes de alto nivel y la capacidad de contactar a las autoridades más altas de gobernación, de defensa o de la presidencia misma, y que tenga algún nivel de presupuesto propio para poder ejercer su mandato y rescatar a las y los periodistas de situación más crítica y en persecución directa en algunos momentos claves en diferentes lugares del país. Eso sí sería un deseo y un llamado urgente para ponerlo en práctica y para implementarlo. Dos o tres temas más que observamos. Uno nos preocupó y comparto con lo que decía la doctora Botero de la concentración de medios en México. Nos parece que es muy importante aplicar el principio de la diversidad y el pluralismo en materia de comunicación, pero especialmente en un país con presencia, con la riqueza y el valor que tiene la presencia de pueblos, culturas e idiomas indígenas como México, parecido a otros países del continente, a mi propio país. Creo que es muy significativo el brindarle a las comunidades indígenas el derecho a establecer sus propios medios. La Declaración de Naciones Unidas sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas establece que todo pueblo tiene el derecho a practicar su cultura, a darla a conocer, a utilizar su idioma, a enseñarlo, sus valores, tradiciones y a tener medios propios de difusión. La Constitución de México recoge estos valores universales, pero en la práctica no se ha implementado con un reconocimiento claro, legal, de las frecuencias comunitarias para todo el país, para cualquier comunidad que lo desee, pero en particular para comunidades indígenas. Y aquí también hicimos una recomendación sobre la despenalización de la persecución. Nos parece que una radio no autorizada es una falta administrativa, no estamos insistiendo en el desorden por causa administrativa, pero sí creemos que no es un delito, no amerita la persecución
Penal con policías federales no es una amenaza para el Estado ni para la propiedad de nadie. Creemos que se puede resolver administrativamente y la principal solución está en el reconocimiento de la existencia de frecuencias comunitarias y la asignación de estas frecuencias para las comunidades rurales de México, pero especialmente, insisto, para las comunidades indígenas que tienen derecho a practicar y a enseñar su cultura y sus idiomas. Reiteraríamos este llamado que creemos que es de suma importancia, al igual que el de romper monopolios y el de diversificar, digamos, en los medios, porque esto tiene que ver no solo con el principio de libertad de expresión, sino tiene que ver particularmente con el de libertad de opinión, porque es el derecho que un pueblo tiene de recibir información de diferente naturaleza y puntos de vista para crear su pensamiento y formular sus propias opiniones. En principio, todo lo demás ha estado dicho, solo tal vez reenfatizar la necesidad de asumir a nivel federal tanto los procesos de despenalización de la libertad de expresión como los procesos de federalización de los delitos contra periodistas y de protección. Un acto reciente preocupante, hay un Estado de México que aprobó una ley sobre promoción de rumores por Internet. Mis últimos dos informes, tanto al Consejo de Derechos Humanos en junio como a la Asamblea General este pasado viernes, fueron sobre la libertad de expresión de Internet, a través del Internet. Y yo reitero que el Internet es un elemento importante porque además de difundir información es un elemento interactivo de comunicación, con lo cual no solo facilita la libertad de expresión, sino también el acceso a información, el derecho de educación, la libertad de asociación y de concentración pacífica, la libertad de ejercer una cultura y participar de la vida cultural y política pública de un país y el derecho al desarrollo. Esto es importante para la comunicación porque todos los medios periodísticos, sean escritos, radiales o televisivos, casi todos los grandes tienen una versión en línea ahora que también permite esta difusión. Pero además es muy importante reconocer el carácter informativo, yo no diría exactamente de periodistas, pero sí carácter informativo importante que la utilización de un blog o de un Twitter puede hacer en el país. Es muy importante no caer en la tentación de penalizar y criminalizar estas expresiones que puedo no estar de acuerdo o no, o pueden ser ciertas o no, pero que es parte de ese ejercicio de la libertad de expresión. Quisiera reiterar en última instancia el deseo de regresar a México, de reentablar este diálogo directo con las autoridades de México. Creo que esta es la forma en que las autoridades de México pueden reiterarle al mundo de la prensa su interés en este tema y su compromiso con el mismo. Lo dijimos en nuestra visita, lo reiteraríamos ahora, y poder también compartir con las y los amigos de la prensa y de la sociedad civil en general esta situación. Nuestro principal interés no es elevar críticas, sino hacer una contribución a que la libertad de expresión en general y la libertad de prensa en particular se respeten plenamente en el país, recordando que es el ejercicio de los derechos humanos el que nos permite medir el nivel de una democracia. Gracias. Muchísimas gracias. Vuelvo a comentar que este informe que ya la señora Catalina Botero y Frank Larroux han presentado en este video estará disponible para cada uno de ustedes, cada una de ustedes, al finalizar el evento el día de hoy. Quiero mencionar también que ya se encuentra con nosotros el señor Cecilio Molina. Bienvenido. Y un aplauso, por favor. Es precisamente en este momento cuando las personalidades de este panel tendrán el derecho a la palabra y también un tiempo para ejercerla.
Y bueno, en este momento pues creo que voy a hacer la mala del cuento porque voy a estar al pendiente de los minutos que cada uno de ustedes tendrán para participar. Voy a iniciar dándole la palabra al señor Juan Angulo. Bienvenidos todos y todas. Gracias a Alan, oficina de la ONU en México, que es uno de los principales aliados. Es uno de los principales. Decía al compañero Alan García de la oficina de la ONU en México que es uno de los principales aliados de la libertad de expresión, la libertad de prensa que ejercen muchos medios y colegas en el país. Y a don Juan Alarcón, presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Nosotros dimos nuestro testimonio a los promotores de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Ana Rubí y Catalina Botero, en agosto del año pasado. Hicimos una exposición de todas las agresiones que ha sufrido nuestro periódico de parte de los poderes públicos, en particular de los gobernadores, con los que ha coincidido con los que nos hemos enfrentado a lo largo de 19 años, y dijimos que no habían prácticamente, solamente las agresiones físicas se habían evitado, pero todo el resto del catálogo de agresiones de los gobernantes contra los medios habían sido ejercidos contra nuestro. El desuso de las instituciones públicas para atacar el patrimonio de la empresa periodística de nuestro diario, auditorías financieras a los estados financieros de la empresa, casi todos los años nos han hecho auditorías, resoluciones de tribunales laborales en contra nuestra, demandas por difamación y calumnia, como la que puso el hermano del exgobernador, que nos exige 10 millones de pesos, que sigue en curso todavía. Y por supuesto el uso del presupuesto público que se autoriza para la publicidad oficial y que se ha usado como un instrumento de premio o de castigo de los medios según las líneas editoriales de estos. Es decir, si un medio no es crítico, no informa lo que debe de informar, oculta situaciones para agradar al gobernante, este medio recibe recursos públicos aprobados en el presupuesto, independientemente de si tiene buena circulación, independientemente de si se trata de un buen periódico, simplemente porque no es un medio crítico del gobierno. Y por el contrario, usar este presupuesto para castigar a los medios críticos del gobierno. Esto fue lo que expusimos rápidamente a los relatores. Que era, digamos, el tipo de agresiones que estábamos sufriendo. Otra agresión era que está en el mismo catálogo también de la Comisión Interamericana, de la ONU, de la CNDH, es el desprestigio que constantemente hacía el gobernador anterior de nuestra medio, diciendo que tergiversábamos, no escribíamos lo que efectivamente decía el gobernador, sin que en los 6 años de este gobierno haya habido una carta aclaratoria sobre
alguna nota en nuestro periódico que nos permitía a nosotros ratificar lo que escribimos o hacer las rectificaciones correspondientes, porque no somos perfectos y en nuestro periódico siempre hemos defendido el derecho de réplica y lo hemos aplicado irrestrictamente. Sin embargo, no alcanzamos a exponer a los relatores porque todavía no sucedía una agresión a las instalaciones de nuestro periódico. Meses después, en noviembre del año pasado, unos días después, 10 días después de que iniciaran las campañas electorales por la gubernatura, cuando un grupo de hombres armados atacó a balazos las instalaciones de nuestro periódico en Acapulco, y 2 de ellos, por lo menos, se introdujeron directamente a la sala de redacción, donde en ese momento trabajaban 12 compañeros, hicieron aproximadamente 25 disparos de diferentes calibres. Muy afortunadamente ninguno de los compañeros salió lesionado, alcanzaron a refugiarse en oficinas adjuntas a la sala de redacción. Como sucedió después en el conocido hecho del Casino Royal, estos agresores llevaban 2 botes, 2 tambos, 2 recipientes con gasolina que rociaron sobre el piso de la sala de redacción e intentaron prenderle fuego, afortunadamente sin éxito. Pero pudo haber terminado esta agresión con una gran tragedia de consecuencias impredecibles. Posteriormente, en el marco de la denuncia que nuestro periódico hizo del uso indebido de un helicóptero que se compró con recursos de la Secretaría de Salud para trasladar enfermos de regiones incomunicadas a hospitales con todos los servicios, por parte del gobernador anterior. En ese contexto de estas críticas sufrimos también una amenaza telefónica, en el sentido de que nuestras instalaciones iban a ser de nuevo atacadas. Como esto ya había sucedido, nos tomamos la amenaza muy en serio. Cerramos las oficinas de Acapulco de protesta durante una semana, y en esa semana reporteros, editores, formadores, todo el equipo de redacción de Acapulco se tuvo que trabajar en su casa, en café internet, y estuvimos comunicándonos por la red porque sentíamos que aún en estas condiciones estábamos obligados a que siguiera saliendo el periódico. Entonces, a la fecha, y en coordinación con la gente de la ONU y con organizaciones no gubernamentales vinculadas con los derechos de los periodistas, hemos establecido protocolos de seguridad. Hay en curso, se tomaron algunas medidas cautelares a exigencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que consistían en que un grupo de policías ministeriales y estatales resguardaron durante unos meses las instalaciones del periódico en Acapulco. Esta vigilancia ya no existe. Lo único que existe ahora son medidas de autoprotección elementales, pero que finalmente son situaciones que afectan nuestro trabajo, afectan la posibilidad de hacer un medio mejor, y afectan la vida cotidiana de compañeros que se ganan lo indispensable para mantenerse a ellos y a sus familias trabajando en un periódico que debiera ser un trabajo legítimo como cualquier otro. Es decir, tenemos que terminar más temprano, veamos nuestros horarios, la empresa tiene que incluir en sus presupuestos ingresos que antes no existían, como ayuda, por ejemplo, para que un sitio de taxis todos los días vaya a recoger a los compañeros a determinada hora. La naturaleza de nuestro trabajo hace que trabajemos en horas muy distintas cada segmento del periódico, es decir, no puede ir una camioneta
a recogerlos a todos, porque esa camioneta tendría que esperar a unos que salen a las 8 de la noche, otros que salen a las 10, otros que salen a las 12, otros que salen a las 2 de la mañana. Entonces, situaciones que sí, digamos, que se desestabilizan el trabajo de cualquier medio. Esto es lo nuevo, y termino señalando y haciendo una denuncia, un hecho preocupante que sucedió hoy. El nuevo comandante de la 9ª Región Militar, con sede en Acapulco, encabezó una reunión con directores de todos los medios locales, los medios impresos y electrónicos, de la cual fuimos excluidos nosotros. Esta invitación no se nos hizo. Hoy mismo nosotros sacamos una nota sobre la presentación de los relatores en la Ciudad de México y adelantamos lo que se dijo hoy de que las autoridades deben ver a los medios críticos como aliados en la lucha por la justicia, como aliados en el combate a la impunidad y no como enemigos. Y pareciera ser que como el nuevo comandante de la 9ª Región Militar ve a nuestro periódico, por ser un periódico crítico, lo ve como enemigo en sentido totalmente contrario a lo que están recomendando los organismos internacionales. Nosotros no somos enemigos del ejército, nosotros no somos enemigos de las instituciones, nosotros damos voz a los ciudadanos que se quejan de atropellos de las instituciones, incluido el ejército. Nosotros somos defensores de los derechos humanos. En ese sentido, vamos a seguir dando espacio a todos los ciudadanos que se sientan afectados o que sean afectados por la actuación de las corporaciones policíacas o de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Termino hacer un recordatorio de dos periodistas recientemente fallecidos, con unos días de diferencia, ambos fundadores de nuestro periódico, Jorge Salvador Aguilar y don Miguel Ángel Granados Chapa, que mucha falta nos van a hacer en estos momentos críticos que se viven en el Estado con tanta violencia. Y recordar un planteamiento del maestro Granados Chapa, que le preguntan si hay excesos de la prensa. Él contesta, sí hay excesos, sí se cometen excesos en nuestro gremio. Son aquellos que se cometen cuando se critica a la gente que no se puede defender, cuando se hacen campañas desde los medios contra los que no tienen poder, contra los desprotegidos. Pero dijo, nunca será un exceso criticar a los poderosos. Esa es la divisa por la que se guía nuestro periódico, y creemos que estamos en sintonía con lo que están recomendando también los organismos internacionales. Si realmente las autoridades quieren que México crezca, quieren que haya menos pobreza, quieren que se reduzca la violencia, quieren que mejoren la educación, tienen que atender lo que se escribe, lo que se dice en los medios críticos. Si no es esto lo que quieren, si lo que quieren es establecer un estado policíaco, si lo que quieren es perpetuar la pobreza y la violencia, efectivamente nosotros seguiremos siendo medios incómodos. Esa es la disyuntiva. Muchas gracias por su atención.